En mi opinión, un libro debe responder a algo siempre, bien sea una novela que busca proyectar otros mundos ficticios, que nos hace volar, salir de la realidad, un documental que nos interesa conocer ciertos datos y hechos de la historia, o libros técnicos o libros de negocios que buscan saciar esa necesidad de conocer sobre algún tema, tener una mayor profundidad sobre algo, resolver algo. Y ese ha sido un poco el principio sobre el cual he decidido de qué voy a escribir el siguiente libro y por qué lo voy a escribir. El libro Yellow es un poco una respuesta justamente a una de esas necesidades que siempre he detectado y es lo que determina sobre qué voy a escribir. Ha sido como una secuencia de acontecimientos y cada uno de mis libros lo que busca es resolver un problema o brindar una herramienta para que los negocios o profesionales resuelvan algo. Siempre escucho un poco estos dolores y con base en eso es que digo, esta es la información que yo debería sacar. Por ejemplo, en el 2020 salió Negocios Inmortales que no estaba pensado solamente por el tema de la pandemia y es como darle herramientas a los negocios para que tuvieran ideas de cómo sobrellevar este tema y de ahí en adelante enfrentar dificultades. El tema de Yellow es una consecuencia también. Viene un poco de toda la saga y es que cuando arranca Bueno, Bonito y Carito, le dice a los negocios, oiga, usted no tiene que competir por precio. Hay opciones. La respuesta para no competir por precio es diferénciese, tenga una gracia, haga algo distinto. Y aquí hubo un planteamiento de 10 alternativas para diferenciarse en las que usted puede trabajar para que el precio no sea la variable. Una de ellas era la experiencia del cliente. Brinde una experiencia alucinante para que los clientes les dé vergüenza comprarle a otro. Y ahí fue cuando dije, si esta es una de las más poderosas formas de diferenciación, vamos a fortalecer contenido y a brindar herramientas al respecto. Sale detalles que enamoran, cómo derretir a los clientes para que no quieran comprarle a nadie más y le da herramientas a los negocios para que vuelvan la experiencia del cliente a algo maravilloso. Después de este libro empiezan muchas compañías y negocios a decirme, yo quiero diferenciarme con la experiencia del cliente, pero no logro que mi equipo se ponga la camiseta. No logro que el resto de colaboradores sientan esta pasión que yo siento por servir a los clientes. Y ahí fue cuando dije, ok, ¿cómo podemos dar herramientas para que la gente quiera poner buena cara, quiera sonreír, quiera brindar un buen servicio? Y me puse a investigar muchísimo, a leer y a decir cuáles son aquellas variables desde el punto de vista comportamental, de psicología, comportamiento humano, que hacen que queramos cambiar o queramos transformar nuestra actitud, porque claramente no es porque a uno el jefe le diga. Y la gran conclusión, después de haber documentado muchísimas cosas, es cuando uno tiene una inspiración propia. La gente o nosotros nos movemos porque algo nos inspira, nos motiva o es importante para nosotros, no para el jefe, no para la empresa, para nosotros. Termina impactando obviamente la empresa. Eso es cuando dije, tiene que ser un tema de actitud y tiene que haber un tema de propósito superior. Y bueno, empecé a trabajar sobre esto y decía, ¿cómo lo plasmo en un libro para que llegue a todas las personas que tiene que llegar? Porque el tema de la actitud en el trabajo es para todos los niveles de la organización. Si bien he escrito mucho para la parte comercial o la gestión de ventas, yo decía, si finalmente el servicio lo prestan todos en la empresa, cualquiera sea el nivel, desde el presidente para abajo, ¿cómo enfocamos el tema para que le llegue de una manera sencilla a todo el mundo? Y ahí fue cuando, después de haber leído muchos libros también de parábolas empresariales, porque hay de estos de quién se llevó mi queso o aquí no hacemos así las cosas, o Fish, que es de esta pescadería que se volvió famosa, o Go Giver, que es otro ejemplo de distintas formas de cómo historias ficticias envían mensajes que la gente asimila más fácil. Entonces, viendo todo esto, dije, ¿qué tipo de formato podría utilizar? Y teniendo en cuenta que en el libro Detalles que enamoran había mencionado el caso del taxista Ildefonso Barajas Guarín, taxista 5 stars, dije, esta es una muy buena analogía porque el taxi como, digamos, imaginario, lo conocemos todos. Todos hemos tenido en diferentes países, digamos, ideas de lo que significa el servicio de taxi, conocemos cómo funciona, sabemos a lo que se refiere. Entonces, era un concepto muy fácil
de que fuera transversal para todas las personas y que todos nos identificáramos con un taxista. Adicionalmente, decía, finalmente un taxi representa varias cosas que en nuestra realidad, cualquiera sea el negocio, aplican. El servicio de taxi es un servicio súper competido, miles de taxis, plataformas digitales, es duro estar en el tráfico. Yo decía, tiene varios elementos que me permiten tomarlos como analogía para decirle a usted, cualquiera sea su negocio, mire cómo esta persona, en un mercado tan complejo, con su actitud, logró cambiar su resultado. Entonces, ese fue el tema donde yo decía, después de haber visto muchos casos y muchos libros extranjeros todos, de estos héroes coloquiales que los convierten en narrativa, en historias ficticias, yo decía, en Latinoamérica también tenemos gente, tenemos personas que hacen la diferencia. Y ese fue el origen de por qué Yellow se convirtió en una parábola empresarial, en una forma de explicarle a las personas que la actitud probablemente es el mayor diferencial. Dado que venía hablando de diferenciales durante muchísimo tiempo con Bueno, Bonito y Carito, detalles que enamoran, decía, si nada se diferencia en la vida, usted es el diferencial. Entonces pasó de detalles que enamoran donde era la experiencia del cliente, el customer journey, todos hacemos parte de la empresa, a decirle, si nada de esto funciona, usted solito puede hacer la diferencia. Este es el libro que más me ha costado escribir. Distinto a los otros 6 que he escrito, este es una historia ficticia basada en una vida real de un taxista, pero me tocó estudiar, por ejemplo, construcción de personajes, cómo llevar la trama. De hecho, hay muchos capítulos que nunca salieron porque el personaje como que entraba y salía y no tenía mucho sentido. Cómo darle cadencia a la historia, cómo ponerlo muy emocional, cómo sacar claramente los aprendizajes. Escribir narrativa o escribir ficción, cuando uno toda la vida ha escrito no ficción, que son libros de negocios, fue un reto ridículo. Me leí muchísimas novelas, tomé cursos de cómo escribir, cómo redactar historias, cómo crear personajes, cómo crear tramas, cómo matar un personaje sin que muera. Muchos elementos a los que no estaba acostumbrado. Pero en últimas, el propósito de este libro siempre ha sido ese, poder explicar de una manera muy sencilla, muy coloquial, muy, digamos, cercana para cualquiera, cómo la actitud hace la diferencia. Y me parecía tan importante que fuera cercano que incluso desarrollamos una banda sonora original, exclusiva. De hecho, es el primer libro de negocios con una banda sonora original creada por músicos colombianos para cada una de las partes del libro, para que esa parte en la que es triste, entonces escucha uno ese pedazo, cuando es alegre pone música más alegre y hay pues como múltiples ritmos, porque quería que fuera un mensaje que de verdad calara en las personas, que entendiéramos que uno no es víctima de las circunstancias, sino que uno es artífice de esas realidades que quiere crear, uno es el dueño de su destino. Y por eso siempre he creído mucho en que la actitud hace toda la diferencia. Independiente de la realidad, dura o no tan dura que vivamos, uno es el mayor diferencial. Esa es la historia un poco detrás de cámaras del libro Hielo.